Acompáñeme a la palabra de Dios una vez más, a Isaías capítulo 9, versículo 6, y vamos a retomar la serie Emmanuel, Dios con nosotros. Immanuel, Immanu, con nosotros, de nuestro lado. Dios de nosotros, Dios con nosotros, Dios de nuestro lado. Emmanuel. La serie se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy veremos la segunda parte, Dios fuerte y Padre eterno. La primera parte es admirable consejero. Y el libro de Isaías, el profeta Isaías presenta a Jesús, al Mesías que sería enviado casi 8 siglos antes de que esto sucediera. Isaías lo presenta, lo retrata con tal claridad y nos presenta, no son nombres propios, pero sí son atributos que reflejan o que retratan su naturaleza encarnada. El Emmanuel, que es Dios con nosotros. En primer lugar, Él sería un consejero admirable. Es nuestro admirable consejero. ¿Saben? Jesús nunca dejará de sorprendernos. Nunca te resultará aburrido conocer y experimentar a Cristo. Él es admirable y no te alcanzará la vida para admirar la belleza, la majestad y la naturaleza de Jesús. Isaías 9:6 dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre, admirable consejero. Llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, el Señor de los ejércitos, hará esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien la revela a nuestros corazones. Gracias, Señor. No son nombres propios, repito, pero sí reflejan, porque se nos describe como nombres del Mesías, pero reflejan en particular su naturaleza. Reflejan no solo su divinidad, sino también su ministerio encarnado. Admirable consejero. Fíjense, fue por un consejero sustituto o un falso consejero allá en el huerto del Edén. Una voz se escuchó en el oído de Eva. Un consejero falso entró en el huerto, entró en la escena y habló al oído de aquella mujer distraída, desprotegida, y le dijo: con que Dios ha dicho, ¿a poco? Y ustedes se la creyeron. No será así, no será así. Es que Dios les está privando de lo mejor. Vamos, atrévete, tú puedes. Saca tu fuerza interior, acércate. No será así. Ese consejo sigue oyéndose hoy todavía. Ese falso consejero que pervirtió el mandamiento y desvirtuó toda la escena allá en el huerto del Edén, sigue hablando. La serpiente, ¿saben? En la antigüedad, la serpiente no tenía el estigma que tiene ahora las serpientes. Tú quieres ofender a alguien, dile serpiente o víbora, ¿verdad? Pero en la antigüedad, en la cultura antigua, la serpiente era símbolo de sabiduría.
era un símbolo de divinidad. Y ustedes entenderán por qué cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es un tipo de Cristo que es levantado, nosotros nos hace cortocircuito y decimos, ¿cómo una serpiente? ¿Cómo no se asustaron? Porque en la antigüedad la serpiente o la figura de la serpiente no tenía esa connotación. Así que el relato del Génesis, una serpiente que se acerca y habla al oído de Eva, habla de una figura que se tenía por consejo, por sabiduría, incluso por divinidad. Eva no se asustó cuando vio esa serpiente. No era un animal intimidante. Y cuando lo lee, cuando en la antigüedad se leía esta narrativa, entonces no se miraba tan extraña como se mira desde nuestra percepción occidental. El punto aquí es que un falso consejero, a través de un falso consejero entró la mentira, entró el engaño y la destrucción a la escena humana. Este consejero viene a redimir la verdad de Dios. Este segundo Adán, el verdadero consejero, el que podemos llamar consejero con C mayúscula, el admirable, el que es inigualable, él sigue hablando. Él entra en la escena para restaurar nuestra comunión y nuestra relación con Dios y quiere guiarnos. Llamará su nombre admirable consejero. Llamarás su nombre cuando contemples la gloria de este Mesías, de este Jesús que se acerca para restaurar nuestra comunión y nuestra relación con el Padre. La gloria de quien es Él y lo que Él ha hecho por nosotros te sorprenderá toda tu vida si en realidad quieres encontrarte con Él, no con su religión, porque su religión se llama cristianismo, de la que muchos hacemos alarde. Pero una cosa es seguir o adherirse a una religión de entre tantas cristiana, y otra cosa es conocer y escuchar al admirable consejero guiándote, recordándote, conduciéndote. Esta gloria, esta presencia de Jesús admirable llenará tu mente y tu corazón y podrás admirar su belleza, su majestad. Nunca te resultará aburrido conocer a Cristo como Salvador y servirle como Señor. Como decimos ahora en caló actual, no te la vas a acabar. No te la acabas con Jesús. No puede ser que te aburra conocer a Cristo. Te puede aburrir el cristianismo que a veces modelamos, porque hay que decirlo, ¿no? De pronto el cristianismo que modelamos a muchos les resulta aburrido y los entiendo. Pero Jesús no es nada de aburrido. El admirable consejero sigue hablando, habla al corazón y su verdad liberta, su verdad transforma, su verdad consuela. Gloria a Dios. El Mesías prometido también sería ese consejero que redime el corazón, que habla a tu oído, que revela su verdad. Este consejero admirable también tiene otra faceta, por decirlo así. Hay otro rol en su ministerio eterno que fue encarnado. Y el profeta Isaías lo describe como Dios fuerte, Padre eterno. Hablemos primero de nuestro Dios fuerte, el Gibor. El Gibor, la palabra Gibor en hebreo, habla o describe a un guerrero, a un caudillo, algo así como un superhéroe con capa de nuestras historias de ficción, el Superman.
¿Cuál le gusta a usted? El, ¿cómo se llama ese que se pone un casco así y vuela? Iron Man. Le vienen flojos. Pero esta palabra, Gibor, habla de un caudillo guerrero, de un héroe. Es la manifestación de un superhombre. También se traduce como gigante, pero especialmente un gigante guerrero. No solo por su tamaño, sino por su destreza, su poder. Dios fuerte, el Gibor. Este es el Dios fuerte. Él es Jesús, el Mesías, la encarnación, la manifestación de nuestro Dios fuerte. No solo tiene sabiduría para guiarte, no solamente su majestad te va a seducir para admirarlo, para guiarte a toda verdad y a tu justicia. Él es guerrero poderoso. Él es fuerte en batalla. Él es quien pelea tus batallas. Nada puede superar su poder. Aleluya. Nada es más grande que nuestro Dios poderoso, mis hermanos y amigos. No hay cosa imposible para Él. Siempre que oramos por una necesidad, a mí me gusta decirle al Señor, no porque Él no lo sepa, sino porque eso me ayuda con mi fe, que a veces flaquea. Le digo, Señor, no hay nada imposible para ti. ¿Habrá algo imposible para Dios? Él es Dios fuerte. Él es poderoso. Él es tu campeón, tu superhéroe. Nuestros hijos están clavados con ciertas figuras, ¿verdad? Yo tengo un nieto que está obsesionado con una figura ahí de ficción. Nuestros pequeños, su mente, su corazón se obsesionan con ciertas figuras, con ciertos nombres, y pasan años coloreando, pidiendo juguetes, la figura de ese personaje. Ahora yo me pregunto, ¿estamos obsesionados nosotros con nuestro campeón, nuestro guerrero, nuestro Dios fuerte? El Gibor es el superhéroe, el victorioso guerrero, invencible por toda la eternidad. Sin embargo, su reino no es de este mundo. ¿Cuántas veces me preguntaba yo desde joven, o desde muy joven, porque sigo siendo joven pues, pero cuántas veces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no obras de esta manera? Cuando alcanzábamos a ver la injusticia, la maldad, la falsedad, creo que como cada uno de los que estamos aquí nos preguntábamos, Señor, ¿por qué permites que esto suceda? Incluso todavía más cuando eso pasaba dentro de la iglesia, cuando observábamos que algo injusto, algo fuera de lugar, algo inaudito, es decir, que no se puede creer ni escuchar, incluso dentro de la iglesia, uno se pregunta, ¿por qué permites eso, Señor? ¿Por qué no cae un rayo del cielo y los consume? Yo creo que a veces el Señor responde, porque tú serías el primero, mi rey. Mejor no es buena idea. Si el fuego consumidor de la justicia de Dios estuviera al alcance de nuestras demandas, nosotros seríamos los primeros en caer. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no actúa o no envía su justicia conforme a nuestros estándares? Esa persona es mala, ¿por qué no la desaparece, Señor? Como aquel que se presentó ante Dios y le dijo, Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, y desapareció, se esfumó. Es peligroso orarlo, pero es necesario. Amén. No les gustó la declaración. Su reino, queridos, no es de este mundo.
Él no gobierna, dice en pantalla, no gobierna y no ejerce su dominio conforme a los poderes de este mundo. Y a veces eso nos frustra. Nuestro Dios fuerte no se manifiesta como los cómics, como los héroes, superhéroes de nuestros cómics. No lo hace como Superman, ni siquiera como Calimán, cuando menos como Santos el enmascarado. Estoy hablando al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Calimán? No se hagan. Serenidad y paciencia, Solín. A mí me contaron no crean que yo escuchaba eso. Pero no actúa así el Señor. Ese Dios fuerte que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, no desaparece a los malos de inmediato. El salmista, hay algunas expresiones en los salmos que dice: Señor, quebrántale sus huesos, sus dientes, muélelos a palos. Porque esperaba que así sucediera, y no siempre sucedía así. Dios tiene sus tiempos, porque su reino no es un reino de este mundo. Miren, es más, los judíos en todos los tiempos, pero desde que empezó a haber una concientización de la figura mesiánica a partir de Isaías, especialmente cuando el pueblo sufriente, cuando había el peligro de las naciones enemigas desde Asiria, Babilonia y todas las demás, fue creciendo una idea y un deseo del Mesías libertador. Y entonces Isaías introduce la figura del Mesías, que se fue haciendo cada vez más fuerte en el judaísmo rabínico, especialmente cuando estaban en el cautiverio babilónico. Y ellos esperaban hasta el advenimiento de Jesús. Incluso todavía hoy el judaísmo sigue esperando la manifestación de un Mesías en la forma de un caudillo libertador, un caudillo del yugo romano, pero él nació en una forma humilde. Escuche, la gloria del Verbo encarnado, del Immanuel, Dios con nosotros, brilló en una aldea ignorada para muchos, lejos del alcance de ojos vanidosos, lejos de los corazones llenos de codicia. No se manifestó allá en el glamour político religioso de Jerusalén. No sucedió ahí. Decíamos la semana pasada, fue en una aldea llamada Belén. Ahí nació el autor de la vida, el Dios fuerte, el poderoso guerrero, el Gibor, la majestad del cielo, la gloria de Dios encarnada, la manifestación del Padre para nosotros. El Padre envió a su Hijo unigénito para nacer en un lugar tan humilde, tan lejos de las pretensiones políticas y religiosas. Su reino, amados, su reino no es de este mundo. No esperes que Dios actúe conforme a la justicia de este mundo. Todavía nosotros, no solamente los judíos, todos nosotros siempre estamos mirando al caudillo que se levante, el político, el gobernante, el líder fuerte, y nos identificamos con él, con ella, ¿verdad? Y decimos: yo soy de su partido, yo soy de su movimiento, yo soy fan de él o soy fan de ella. Y si no hay políticos, líderes religiosos o gobernantes de los cuales echar mano, pues de perdida, no sé, le vamos a la América, Dios los bendiga. Esa sí dolió, ¿verdad? Al Cruz Azul, le vamos a un equipo, a otro.
Somos personas que queremos identificarnos, buscamos identificarnos con una causa ganadora. El mundo no se ha enterado que se libró una batalla. El mundo todavía sigue ignorando que el Gibor, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el guerrero, el caudillo libertador, ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Él es el poderoso guerrero que ha librado al hombre, a ti y a mí, de la esclavitud del pecado. Pero todavía lo seguimos viendo en una cruz, clavado ahí con la cara de derrotado. Él no está en una cruz. Él no está en una cruz y mucho menos en una tumba. Él es victorioso, Él es poderoso, Él venció, Él peleó mi causa y la ganó. Él llevó mi pecado, mi necesidad, mi corrupción, pagó con su sangre. Aleluya. Él es poderoso, Él es Dios fuerte, Él es Dios fuerte. Pero no lo mires como cualquier caudillo terrenal. No va a abrir su camiseta y aparecer una S aquí. Qué diferente es este Dios fuerte. Y donde Él se manifiesta, no siempre se reconoce, porque Él se asocia con la humildad. La grandeza de ese Dios fuerte está asociada a la humildad. No necesitamos promovernos, subirnos a plataformas para que nos aplauden. No es necesario. De hecho, eso es todo lo contrario. No trabaja así, no funciona así. Le dijeron sus hermanos a Jesús, allá vemos en los evangelios: si tú eres el Cristo, sal, que te conozcan. Ve a la fiesta, aparécete allá, promuévete, ayúdate. Y Jesús no hizo eso, porque su reino no es de este mundo, pero sigue siendo un reino de poder y de fortaleza, mis amados. Él es Dios fuerte. Él es Dios fuerte para tu necesidad. No siempre obrará como tú piensas, como yo necesito creer. No siempre lo hace a la manera que esperamos, pero Dios siempre obra. Siempre está obrando. Diga conmigo: Dios está obrando. Dios está trabajando. Muchas veces será tan diferente a lo que yo espero o a lo que yo creo necesitar, pero Dios siempre está obrando. Aleluya. Si el Señor hubiera hecho justicia conforme yo lo esperaba, las cosas serían tan diferentes. Si el Señor te hiciera la justicia que tú deseabas, que tú esperabas, en la forma en que el Señor te restituyera, la forma en la que tú esperabas o yo esperaba que el Señor restaurara todas las cosas, qué desastre sería el mundo, qué diferente sería nuestra vida. Pero conviene saber y conviene recordar que aunque no sea a tu manera y a mi manera, Él sigue siendo Dios fuerte. Gloria a Dios. Tu guerrero poderoso, Él pelea tus batallas. Ahora, también es Padre eterno. Diga conmigo: Padre eterno. Eternal su paternidad. Ve a Gálatas conmigo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a sus corazones, a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Vea conmigo el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo o hija, también eres heredero, heredera de Dios por medio de Cristo. Diga conmigo, soy heredero. Soy el heredero o la heredera. Si eres hijo, ¿cómo es que Dios hizo esto? ¿Qué mecanismo obró para esto? Y me sorprende cómo Isaías lo presenta como el Padre eterno. Jesús, el Hijo, vino a este mundo para mostrar la naturaleza del Padre. Y cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre, Él dijo, tanto tiempo he estado con vosotros. El verbo, la manifestación del Padre. Él no es el Padre, pero es la imagen, la representación. Él es lo que tú y yo necesitamos saber del Padre Celestial. Y necesitamos conocer su paternidad. Y en Cristo, queridos, es restaurada la unción, la imagen de paternidad. Cómo necesitamos relacionarnos con Dios como el Padre que Él es para cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo comienza diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, el cumplimiento del tiempo. En el Nuevo Testamento, la palabra tiempo, que se tradujo como tiempo, hay dos palabras interesantes, la palabra cronos y la palabra kairos. La palabra cronos habla del tiempo en un espacio determinado que se puede medir en años, en siglos, en meses, en días, en horas, etcétera. Sin embargo, el tiempo kairos no se mide en días, no se mide en años, no se mide en semanas. El tiempo kairos se refiere a una temporada, una oportunidad, una puerta que Dios abre en su tiempo. Diga conmigo, su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, en el momento oportuno, en el momento adecuado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, del kairos de Dios, en ese tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo este cielo, para identificarse con nosotros. El cumplimiento del tiempo, mis hermanos y amigos, es mejor el tiempo de Dios que nuestros tiempos, que tus planes, que mis expectativas. Es su tiempo lo que debemos abrazar, es su kairos. Y Dios siempre tiene un tiempo para lo que Él está haciendo contigo. Nosotros nos desesperamos porque queremos ajustar a Dios en nuestro cronos. Señor, métete a mi cronos. Mira, yo ya tengo todo controlado y programado. Aquí actúas, aquí me dejas solo, aquí le vuelves a dar con todo y luego me dejas otra temporada solita. Yo puedo. Diga, eso está complicado. Porque Dios actúa en su tiempo y en su forma. Y aunque nosotros vivimos en el cronos, Él nos invita a que conozcamos su kairos, su tiempo, su temporada, los espacios que Él abre para que nosotros conozcamos lo que está haciendo con nosotros. Amados, en ese tiempo se manifestó. Dios envió a su Hijo y nació a través de una mujer en una forma por demás inesperada, en un lugar inesperado. Pero escucha, fue su tiempo. Que no haya lugar en el mesón, que tuvo que nacer ahí porque era
el movimiento que causaba el Imperio Romano por el empadronamiento o el censo. Dios estaba moviendo todo eso. A Dios no se le salió nada de sus manos el control. En el tiempo de Dios, Jesús nació en el lugar donde los profetas, Belén, Efrata, pequeña para ser conocida entre las naciones, ahí Dios quiso que su hijo naciera. Todo estaba cronometrado en su tiempo, y a veces nosotros olvidamos que a Dios no se le escapa de sus manos nuestras circunstancias. Cuando nosotros perdemos el control, Dios dice: estás en mi cronos. Aleluya. Para aquellos que nos gusta tener todo cuadradito, que tenemos bien medido todo y decimos: Señor, aquí, no se te olvide, mire, yo ya hice la chamba, ay, nomás échale tú, échame la mano. Como se dice por ahí, ¿verdad? ¿Quieres hacer reír a Dios? Muéstrale tu agenda. Cuéntale tus planes. No es nuestro cronos, es su kairos. Y qué bueno, yo celebro y aplaudo, me identifico con, si tú eres ordenado, ordenada, si te gusta planearlo todo, felicidades, eres de los míos. Pero quiero decirte algo, te voy a spoilear. El kairos de Dios está por encima de tu cronos. Y cuando Dios despedaza tus planes, confía en Él. No te le saliste de sus manos, no se escapó el control de Dios. No, Dios está obrando, y deja que Dios gane. Te conviene cuando Dios gana. Ahora, en ese tiempo Él mostró como nunca antes, enviando a su Hijo, el poder de su paternidad. Miren cómo lo dice de nuevo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, aquí donde estamos. Para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿De qué? De hijos. ¿Para qué envió el Padre a su Hijo Jesús en el kairos, en el cumplimiento del tiempo? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora que somos hijos, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo de Dios, a nuestros corazones, que nos hace exclamar: Abba Padre. Nos conecta con la paternidad de Dios. Nunca olvides esa faceta, ese ministerio poderoso del Espíritu Santo, conectarte con el Padre, afirmar esa filiación paternal. Pero como nos cuesta trabajo, como para muchos de nosotros tenemos dificultades en relacionarnos con Dios como Padre, el Padre eterno, quizás nos resulta difícil confiar en el amor paternal, entre otras cosas, porque es posible que no tuvimos algunos una imagen paternal cercana cuando crecimos. Yo tuve un padre maravilloso, admirable, pero fue poco cercano emocionalmente. Yo siempre admiré a mi padre y lo sigo admirando, pero reconozco que se le dificultó mucho estar cercano emocionalmente. Fuimos 10 hijos. Es admirable el trabajo que ambos hicieron. Fue un padre presente, fue un padre que estuvo ahí en los momentos cruciales, pero no pudo ser un padre cercano emocionalmente, el que llegaba y abrazaba y estrechaba y, ¿verdad? Y que te preguntara: ¿cómo está mi hijo? Lo hacía muy lejos, ¿verdad?
Y en algún momento de mi juventud yo tuve que entender, tuve que sacar cuentas, bajar el cero, no toca, añadirle, hasta que entendí que no es porque mi padre no quería hacerlo, no podía. Mi padre me dijo: hijo, yo por muchos años pensé y sentí que no podía dar lo que no tenía, pero era un engaño. Yo no sabía de tantos años en el evangelio que sí lo tenía, que tenía la fuente más inagotable para dar a mis hijos lo que ellos necesitaban. Pero esa verdad no había sido revelada a mi corazón. Es posible que a veces nos escondemos detrás de esa carencia, de esa ausencia. Es que yo no lo recibí. Es que yo no tuve un padre con esas características. Pero en Cristo, mis amigos y hermanos, es restaurada el poder de su paternidad. Y es el Espíritu Santo que quiere revelarnos esa naturaleza paternal de Dios a nuestros corazones, que podamos clamar: Abba, Padre, papito, papá, Padre mío, mi papá. Recuerdo a un grupo de obreros que llegaron con nosotros a Puerto Peñasco a dirigir un centro de rehabilitación, que empezamos con ellos. Y a mí me cautivaba cómo esos hombres marcados, tatuados, marcados en todos los sentidos, ¿verdad? El corazón, en el alma, en la piel. Y ahí estaban a las 6 de la mañana que yo llegaba a sus devocionales, y ellos decían: mi papá, aquí estoy, mi papá. Y a mí me cautivaba eso, que decía: ¿cuántos de los normalitos no le hablamos con esa familiaridad? Y ellos se arrodillaban, se levantaban y decían: oh, gracias papito, gracias papito. Y a veces nosotros no perdemos la compostura porque: oh, Padre maravilloso, aleluya. Y todos quebrados. Dios anhela que lo conozcamos en una forma cercana y personal, queridas, queridos. Y aunque suena difícil esto que voy a decir, suena duro, Él no es como el padre o la madre que tuvimos. Debes honrar a tus padres. Y si ya no están contigo, debes honrar su memoria, bendecirlos. Esa madre perfeccionista que dejó huellas en tu corazón, debes honrarle, honrar esa memoria, amarles, bendecirlos. Ese padre ausente, ese padre que en vez de dejar una huella en tu corazón, quizás dejó una marca por su ausencia o por su maltrato en alguna forma. Aún así, debes bendecirlos. Debes entregarlos al Señor y debes honrarlos, porque eso es bendición para ti. O que tuviste los padres que son tan maravillosos que te nubla. Dices: es que yo tuve unos padres tan extraordinarios que no necesito más. Quiero decirte que incluso aunque hayas tenido esos padres extraordinarios, y así fue, gracias a Dios, pero Dios no es como tus padres. Sí, los padres somos y debemos ser la imagen paternal de Dios. Esa es mi desafío cada mañana, cada día. Señor, permíteme ser para mi esposa, para mis hijos y mis nietos, permíteme ser tu imagen, Jesús. Quiero que ellos vean a Cristo en mí, Señor, que vean el poder de tu paternidad en mí. Y como les he dicho tantas veces, y hay días que lo último que ven en mí es a Cristo. Oren por mí, por favor. Pero es mi anhelo, es mi meta. Tengo ambiciones personales, ministeriales, sí, pero son secundarias, incluso terciarias. Mi meta más grande es ser inspiración, ejemplo en los míos, en ellos y en ustedes, ante quien voy a dar cuentas delante del Señor. Ahora, por todo
por encima de todo eso, el Padre Celestial es mucho más que lo que podemos vivir o pudimos experimentar terrenalmente. Dios nos creó para amarnos y relacionarnos con nosotros en una dimensión cercana, personal, íntima. Dice acá en pantalla: ahora en Cristo, nuestra antigua condición de esclavos al pecado ha sido radicalmente cambiada. Ahora somos hijos, diga conmigo, hijos de Dios, legítimos. Somos hijos del Padre eterno. Somos hijos del Padre eterno. No somos siervos, no somos esclavos. Ahora somos hijos con el derecho legítimo de vivir bajo su amorosa paternidad. Aleluya. Y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere seguir haciendo en tu vida. Conectarte con esa filiación paternal divina. Y sí, a nuestra mente y a nuestra alma le cuesta trabajo entender y funcionar bajo esta nueva naturaleza. Es humanamente imposible desprenderse de la mentalidad de esclavos. ¿Sabe cuál es la mentalidad de esclavo? Me lo tengo que ganar. Diga conmigo, me lo tengo que ganar. Tengo que echarle ganas. Tengo que esforzarme. Y el peligro en esto es que el mérito se va quedando en que yo oré mucho, en que yo le eché muchas ganas, en que yo hice mi mejor trabajo. Claro que tienes que esforzarte, claro que tienes que echarle ganas, pero el mérito no es tuyo y nunca lo será. Nunca lo será, porque eso te envenena, eso distorsiona la gracia del Padre. Aleluya. Si hay un esfuerzo que tienes que hacer, es el esfuerzo de abrazar la gracia, de vivir bajo esa paternidad. Mire acá en pantalla, como Adán en el huerto nos escondemos. Ve a Adán y Eva ahí escondidos, con ojos de temor, escondidos. Nos escondemos porque fallamos. Y como Adán en el huerto y Eva, nos escondemos de Dios. Pero Dios es un Padre, escuche esto. Dios es un Padre que no cambia su amor por nuestro mal desempeño. Él no negocia su gracia. Él no limita su misericordia basada en tu comportamiento o en mi esfuerzo. Él es un Padre que nos ama. Tanto te ama que te recibe como estás, pero nunca te dejará como estás. Te recibe para cambiarte, para transformarte y para formar a su Hijo en mí y en ti. Amén. Ahora, la mayoría de las personas no se alejan, ¿sabía esto?, por rebeldía, sino por culpa. Cuando una persona deja de venir a la iglesia o se aparta de ti, ya no te contesta las llamadas, no se aleja por rebeldía, es que se alejó de Dios, corazón endurecido que tiene. Saben, la pandemia que hoy estamos enfrentando dentro y fuera de la iglesia, todos nosotros, se llama culpa. Y la culpa nos aleja de Dios. Culpa por lo que hicimos, por lo que dijimos, culpa por lo que no logramos, culpa porque nos sentimos que nos enfriamos. Y hay muchos preciosos hombres y mujeres que están librando esta batalla. Y si tú quieres que Dios te use para acercarlos al amor de Dios, no va a ser recordándoles lo mal que están, lo fríos que están, no. Es recordándole que hay unos brazos esperándolo. La culpa, mis amigos, te susurra: no eres digno, o Dios está decepcionado,
No te acerques, échale más ganas, límpiate, sacúdete, haz algo, esfuérzate. No te acerques así a Dios. Y es muy fácil oír la voz de ese consejero que se llama culpa, todavía en el huerto susurrando a nuestro oído. Y Adán y Eva se escondieron de Dios. La culpa nos aleja del Señor, pero Dios ha enviado a su Hijo unigénito, y en esa obra de redención ha enviado también el Espíritu de su paternidad. Dice Pablo aquí en Gálatas: el Espíritu Santo viene para legitimarnos, para dignificarnos como hijos amados. Gracias a la justicia perfecta de Cristo, esa justicia que es imputada a nosotros por medio de la fe. No te acercas a Dios basada en tus méritos. Mira, Señor, qué bien me he portado. Mira, bañadito, limpiecito, me restregué muy bien y estoy limpio para que tú me aceptes. Eso no es gracia. Eso es legalismo, esa es religiosidad maquillada. No funciona así. Es su gracia la que te limpia, es su misericordia la que te limpia. Y cuanto más gracia el Señor derrama sobre ti, más listo y deseoso y deseosa estás de caminar en rectitud, en integridad y en santidad. Pero yo no puedo hacer nada por limpiarme. Sí debo caminar en la gracia, debo caminar bajo la justicia del Señor para mantenerme en integridad. Amados, dice Gálatas, ahora la NTV, y debido, Gálatas 4:6 en la NTV, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios quiere revelar a través de su Espíritu la unción de su paternidad, esa filiación paternal, por encima de toda experiencia, de toda de todo aquello que nos privó quizás la vida, por encima de toda ausencia paternal humana. Esa expresión Abba, Padre, nos recuerda que estás en su corazón como hijo, no como siervo, no como esclava, como hijo legítimo a los ojos del Señor. Terminando con esto, ser hijo es gozar de una posición mucho mayor que ser siervo o esclavo. No hemos recibido esa naturaleza de esclavos para seguir motivados por el temor. Hemos recibido la naturaleza de hijos que nos hace acercarnos a sus brazos, correr a su regazo y descansar en su misericordia y en su perdón. Quiero pedirte que te pongas de pie conmigo mientras leemos lo que dice el Hebreos 4:14. Mira cómo dice la palabra del Señor. Lo he usado cualquier cantidad de veces en nuestros mensajes, pero aquí va una vez más. Sería tan bueno que memorizáramos estos versículos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, de venida y de regreso, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Versículo 15: porque no tenemos un mediador o un intercesor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Diga, de mis debilidades. Hay personas aquí con debilidades. Yo las tengo, tú las tienes. Pero
No hay ninguna de esas debilidades que tú tienes que el Señor no se compadezca. Ahora, cuando dice compadecer, no es como lo hacemos nosotros. Ay, pobrecito, me das quito, pero ay, pobrecito. No es así. Se compadece y se acerca. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice el versículo 16: acerquémonos pues, ¿cómo? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo corre un hijo a los brazos del Padre? Confiadamente. No se asoma para decir: ¿estás ocupado? Es que tienes cara de enojado. ¿Será que puedo? Y a veces primero nos miramos a nosotros mismos. Ay, Señor, he estado tan lejos. Últimamente no le he echado ganas. Ya ni sigo los devocionales del camino. Uy, no sé cuándo se me olvidó, ahí se quedó. Empecé tan bien. No sé cuándo fue la última vez que abrí mi Biblia para alimentarme de tu palabra. Señor, hace meses que no oro. Ya sé, te vas a enojar, pero aquí otra vez yo, Dios, soy yo otra vez. No estás enojado, ¿verdad? No. Puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para encontrar misericordia y gracia en el momento que más lo necesitas. No te espera reprensión, no te espera juicio, te espera misericordia y gracia. ¿Y sabes qué? No es que te lo merezcas, porque no lo merecemos, porque no es por mérito. Nos gusta merecerlo. Nos gusta la idea de: déjame trabajar yo, Señor, déjame un ratito, déjame darme una despolvada y verás que, porque nunca vas a merecer ni la misericordia ni la gracia. Los méritos están en tu mediador, en tu sacerdote, en tu intercesor que traspasó los cielos, que vino y se hizo carne, murió, resucitó y regresó al Padre para interceder por ti y por mí, y vendrá otra vez por nosotros los que le esperamos. Acércate con confianza. Hay culpa, hay decepción, hay desaliento, hay necesidad. Hay necesidad de tomar decisiones. Hay necesidad de comenzar el siguiente año de una manera diferente. Acércate con confianza. Yo quiero ofrecerte este altar, este espacio. Si hay algo que tú hoy necesitas rendirle al Señor, cualquiera de estas cosas, si se llama ansiedad, se llama culpa, se llama desaliento, decepción, o se llama necesidad de que Dios te dé claridad para tomar decisiones que tienes que tomar una vez más, acércate confiadamente al trono de la gracia. Te invito.